en el fondo explicar que por ahora lo que hay y lo que se hace y se conoce como inteligencia artificial es una inteligencia artificial que es capaz de hacer una cosa muy bien, pero probablemente no puede hacer cosas en otros dominios, y lo que uno se imagina como una inteligencia artificial más general, como uno podría pensar quizás en las películas de ciencia ficción, es algo que a nivel teórico todavía está muy lejos de ser posible, y en ese sentido el foco de la política, pese a que hay otras que sí hablan de inteligencia artificial general un poco, va a ser en lo que es la inteligencia artificial estrecha. Pero también, un poco para entenderlo, no es solamente el foco en deep learning, sino que entendemos que eso es una técnica, sino que el concepto mucho más amplio de inteligencia artificial. Y en ese sentido, otra cosa importante de decir es que estamos viendo la inteligencia artificial como una tecnología que es de propósito general, y que esto es importante porque, aunque no seamos conscientes, estamos en contacto con ella en nuestro día a día, y cada vez que cualquier persona toma un celular y se mete a redes sociales, lo que nos muestra está influenciado por algoritmos que usan inteligencia artificial. Muchas de las aplicaciones con las que interactuamos en nuestra vida diaria están influenciadas por inteligencia artificial, está es cada vez más parte de nuestra vida, y por eso es importante que esto sea abordado en forma muy abierta y muy participativa, y es parte de la razón también de estos webinars. Y en ese sentido, una cosa que sí hemos visto, y obviamente son los que motiva a por qué diseñar una política especialmente para esta tecnología, es que se ve que tiene un gran impacto potencial en distintos ámbitos. Y uno de ellos es el económico, y en eso han habido un sinnúmero de estudios que anuncian el beneficio que puede tener la inteligencia artificial para los países, para el mundo. Y en ese sentido, este es uno de los tantos estudios, que en este caso es de PwC, que estima que para el 2030 el aporte en el PIB mundial de la inteligencia artificial podría ser de 15.7 trillones de dólares. Sin embargo, el cómo uno va a capturar esos beneficios también va a estar muy, muy de la mano de cómo nos preparamos para capturar esos beneficios. Y este mismo estudio, en ese sentido, analiza que las distintas regiones del mundo, la manera en que van a capturar los beneficios de la inteligencia artificial va a ser en forma sumamente desigual, y teniendo un claro dominio de quienes hoy han creado una base tecnológica para eso, como es China o como es Estados Unidos o parte de Europa. Pero eso también nos motiva aún más a la necesidad de generar una política que nos pueda llevar quizás a cambiar este estudio inicial y el poder efectivamente capturar los beneficios de la tecnología. Y esto, un ejemplo, y que es bastante relacionado al tema específico de hoy día, es la inversión en startups, que si uno la mira, este es un estudio que se hace en una publicación de la OCDE, está principalmente concentrada en lo que es Estados Unidos y lo que es China, por ejemplo, en mucha menor medida lo que es Estados Unidos, la Unión Europea, pero sí algo muy vistoso, por ejemplo, es que Israel, siendo un país que es mucho más pequeño y es un solo país, concentra un gran porcentaje de esta inversión. Lo que nos muestra es que haciendo buenas políticas de ciencia y tecnología también uno puede ser capaz de atraer esos beneficios que nos pueden traer tecnologías como esta. Sin embargo, lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto a los potenciales beneficios, no solo económicos, sino que en el día a día de las personas, va acompañado también de diversos riesgos, y por eso también se hace aún más importante el generar una política nacional de cómo abordar la inteligencia artificial. Y aquí, esta es una clasificación que hace el BID, pero hay un sinnúmero de riesgos que se han visto que van desde los riesgos de la privacidad de los datos, riesgos, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia, y uno en particular que hace especial ruido y que probablemente está presente en la mente de la mayoría es la aceleración que puede tener la automatización, que no necesariamente es sinónimo de inteligencia artificial, pero sí se ve acelerada por la inteligencia artificial. Y esto además porque es un cambio de paradigma en la manera en que se automatiza. Y hoy día los algoritmos de inteligencia artificial no necesariamente van a reemplazar trabajos que requieren menos sofisticación, sino que también son capaces de generar reemplazos de tareas que hace algunos años era imposible pensarlo, como por ejemplo el aportar con gran precisión en el diagnóstico médico, en ciertos trabajos que realizan abogados, entre otras cosas. En ese sentido, el pensar cómo la automatización va a cambiar la manera en que trabajamos es sumamente relevante, y ahí también hay un sinnúmero de estudios que van desde una baja reemplazo hasta un alto reemplazo, dependiendo de cómo se considera. Y ahí lo que nosotros queremos ver es cómo vamos a acompañar ese reemplazo, pero también ojalá verlo que no es que uno va a reemplazar a las personas, sino que va a cambiar la naturaleza de cómo se trabaja en los distintos ámbitos. Y una cosa que veíamos con preocupación es que esta carrera de generar políticas y estrategias para abordar la tecnología es algo en lo que el sur global en general está muy atrasado nuevamente, y esto es algo que ha pasado en general con ciencia y tecnología. Y en particular este es un mapa
que es de hace un año, 2 años ya, entonces está un poco desactualizado, en que realizó el BID, pero en ese momento, cuando se hace el mapa, se identifica que en el sur no habían casi estrategias. Y en el caso particular de América Latina, menos todavía, y la única que, cuando nosotros hicimos un benchmark de distintas estrategias, la única que identificamos fue México, y esto fue el año pasado. Hoy día está ya en desarrollo una estrategia en Brasil, hay una estrategia en implementación ya en Colombia, Argentina publicó una, Uruguay tiene una de gobierno interior, pero en distintos niveles de implementación, algunas solo en estado de publicación. En ese sentido estamos empezando a avanzar, pero también con diversos problemas que nos caracterizan también como región, que tenemos grandes problemas, por ejemplo, de implementar una política y que efectivamente sea una política de Estado. Entonces esto también es un desafío grande de cómo nosotros vamos a trabajar la política de inteligencia artificial. Y en ese sentido, el año pasado, después de que nosotros le presentamos un análisis al presidente sobre la necesidad de generar esta política, encargó al Ministerio de Ciencia el crear una política de inteligencia artificial que empoderara a la ciudadanía en el desarrollo y aplicación de las herramientas de inteligencia artificial para propiciar la participación en el debate sobre consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Y en esta línea, esta política no solo va a buscar que tengamos un desarrollo económico ligado a la tecnología y que efectivamente podamos crecer y quizás convertirnos en un polo tecnológico de la región, sino que también como ciudadanos podamos hacer parte de nosotros la tecnología y podamos ser partícipes del debate de los cambios que va a implicar en nuestra vida la inteligencia artificial. Y esto es algo que entre todos tenemos que ver qué es lo que queremos hacer con ella, qué es cómo queremos que ella incida en nuestras vidas en distintos ámbitos, y que hoy día se han hecho más patentes que nunca al mirar, por ejemplo, el cómo distintos países han enfrentado la pandemia, y con respecto a distintas aplicaciones que ha tenido la inteligencia artificial en las distintas regiones, y las diferencias entre lo que ha hecho la Asia, lo que ha hecho Europa, por ejemplo, y eso es muy importante que nosotros como región y como país podamos discutirlo también para ver qué es lo que queremos nosotros. Y en ese sentido, el plan de trabajo de esta política ha ido cambiando debido primero al estallido social en octubre, también a la pandemia que estamos viviendo, y por eso también nos embarcamos en hacer estos webinars. Y acá tenemos algunos hitos, que es lo que va a ocurrir durante este año. Entonces, les podemos contar de que nosotros hicimos un llamado abierto para autoconvocarse en mesas de trabajo. Esto partió en febrero y terminaba inicialmente antes de la emergencia, ahora en mayo, pero lo hemos ampliado hasta agosto. Y en ese sentido, llamamos a todos los que quieran conformar mesas de trabajo para aportar a la política de inteligencia artificial. Queremos invitarlo a hacerlo y vamos a estar recibiendo esos insumos hasta agosto. Por otro lado, también está un comité interministerial y un comité de expertos que también están trabajando en documentos de trabajo y en la redacción misma de la política, y la idea es poder juntar los insumos generados por la participación y por estos dos comités para llegar con un borrador al segundo semestre. Y este borrador va a ser lanzado a consulta pública durante el segundo semestre para poder lanzar la política hacia fines de año. Y por otra parte, también para incentivar aún más la participación, vamos a estar haciendo estos webinars, que la idea no es solo presentar la política y casos de distintos expertos, sino que también al final tengamos un espacio de discusión para que todos puedan comentar, opinar, preguntar, y así podamos ir entre todos construyendo lo que va a ser la política de inteligencia artificial. Y contarles un poco hasta ahora, los dos comités han estado trabajando, solo en el contexto inicial de las mesas autoconvocadas ya hubo más de 30 grupos interesados en autoconvocar mesas, algunas están pospuestas porque van a ser presenciales y eso se están reevaluando, y hay otras que ya se están ejecutando y que están trabajando distintos grupos a nivel digital. Y estas son mesas muy diversas, desde fanáticos del tema, niños que querían comenzar con inteligencia artificial, profesionales que van desde abogados que les interesaba o la política en general, hasta ingenieros que les interesaba lo más técnico, una mesa que ve cómo las artes y las humanidades puede trabajar y puede aportar en cómo concebimos a las personas y cómo nos relacionamos con la tecnología. Entonces es una amplia gama y que esperamos que en ese sentido la ciudadanía pueda participar lo más posible en la construcción de esta política. Y finalmente, y también para empezar a introducir un poco también el contenido y después dejar a Milán, la política va a abordar 3 ejes principales. El primero es el eje de los factores habilitantes, que es qué es lo que necesitamos para que exista inteligencia artificial, y dentro de ellos están los datos, está la infraestructura tecnológica, como es la conectividad, como son los sensores que captan los datos del ambiente, entre otros, y muy importante está todo lo que es el capital humano, y esto es desde cómo educamos a los niños en los colegios, cómo se educa en la universidad, todo lo que es la educación técnico-profesional, cómo tenemos también expertos, magíster, doctor, también cómo reconvertimos a las personas que quieren involucrarse en este campo o cuyos trabajos se van a ver impactados. Entonces, un amplio campo de cómo tenemos que educarnos para poder lidiar con la inteligencia artificial.
El segundo es cómo se desarrolla la inteligencia artificial misma y cómo se usa, y esto va desde la investigación básica en las universidades, centros de investigación, incluso en algunas empresas, hasta todo lo que es investigación aplicada, transferencia tecnológica, y por otro lado, cómo el Estado puede demandar inteligencia artificial, cómo las empresas pueden ir demandando y adoptando la tecnología, y esto cómo fomentamos un ecosistema tecnológico en torno a la inteligencia artificial en nuestro país. Y en tercer lugar, el eje de ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos va a abordar una gama de distintos temas que son sumamente relevantes de discutir, que van desde aspectos éticos, por ejemplo, la responsabilidad frente a accidentes con un vehículo autónomo, el tratamiento de los datos personales, la privacidad de los datos, la ciberseguridad, y todo esto obviamente muy ligado con lo que son aspectos normativos, y esto también llevado a lo que son impactos sociales y económicos, y en ese sentido, cómo vamos a abordar el desafío de la automatización, pero también otros desafíos que son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas, en las que se habla de cosas como el cambio climático, como superar la pobreza, y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en esto, pero al mismo tiempo representa riesgos importantes. Entonces, cómo nos hacemos cargo también de esos riesgos. Y en particular, el tema de hoy día se enfoca bastante en el eje 2, y en eso algunos datos que, por ejemplo, nosotros hemos visto en Corfo, es que han habido distintos proyectos que se relacionan con inteligencia artificial en los últimos años, en especial creciendo desde 2015 a 2016. Se han presentado más de 1000 proyectos desde empresas en hacer cosas con inteligencia artificial, más de 200 proyectos de personas individuales, y muchos de estos son que por ahora concentrados en la región metropolitana, pero también hay un porcentaje que se está desarrollando en regiones, que esperamos que vaya creciendo también, y que un gran porcentaje también corresponde a empresas pequeñas, lo que también es bastante interesante de cómo se está emprendiendo con esta tecnología. Y estos son algunos datos preliminares, pero también hemos visto la necesidad de generar mejores datos y una línea de base sólida sobre adopción tecnológica, sobre cómo está creciendo el emprendimiento en esta área, como para poder diseñar también mejores políticas y basadas en evidencia. Y en ese sentido, algunas preguntas para abrir esta discusión, como para que ojalá podamos reflexionar en la conversación, y también quizás Milán va a reflexionar en su presentación. Son, por ejemplo, ¿existen barreras para emprender en inteligencia artificial en Chile? Y si es que existen, ¿cuáles son? O cómo podemos fomentar el emprendimiento en inteligencia artificial, qué rol jugamos nosotros desde el gobierno, qué rol juega el Estado, cuál es el rol que juega la academia en el emprendimiento, cuál es el rol que juega la industria misma, y también cómo tienen que dialogar los distintos sectores para que podamos tener un ecosistema robusto de tecnología en torno a la inteligencia artificial. Y con esas preguntas me gustaría terminar la presentación inicial, y con eso ya empezar a dar el paso a nuestro invitado, que va a presentar un caso concreto de cómo es emprender en inteligencia artificial, y es importante conocer este caso en particular. Entonces, ahora le pido a Milán si nos puede compartir la pantalla, y con eso lo podemos ir presentando y darle el paso para que él pueda hacer su presentación y nos cuente sobre el emprendimiento que es ENIAX. Milán. Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cierto? ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? Sí, se escucha, Milán. Ya, perfecto. Bueno, para presentarme desde un principio, soy Milan, vengo de Serbia, vivo acá en Chile un poco más de 8 años. Y hace 4 años partimos ese emprendimiento ENIAX, que se dedica a dialogar con uso de inteligencia artificial entre prestadores de salud, de servicios de salud y sus pacientes. Voy a tratar de darle un poco de insight de cómo es que nosotros partimos. Fuimos uno de los primeros que partieron con algo de inteligencia artificial en salud, y seguimos siendo uno de los pocos que estamos trabajando con inteligencia artificial en salud, pero fuera de medicina, fuera de las cosas que son ayuda de los médicos. Nosotros nos dedicamos
a todo lo que es ayuda de automatizar y mejorar rendimiento y uso de tiempo médico, y estamos trabajando más con área gris que con área de administración de la crisis. Bueno, nosotros partimos, yo vengo de Serbia justamente con idea de emprender de algo de inteligencia artificial. El motor de inteligencia artificial nació mucho antes. Estaba capaz de liderar y de trabajar en varias cosas, en varias verticales de salud. Una de ellas era en la industria de música. También yo tenía algunos prototipos y algunos proyectos que eran para ayudar a vendedores de concretar sus reuniones, etc. Pero el año 2016 me asocié con Pablo Izquierdo, ex gerente general de IMED y ex presidente de AFP Modelo. Le mostré mi desarrollo y decidimos darle un giro y tratar de mejorar atención de salud, que siempre tiene sus desafíos. Salud es un campo de trabajo bastante complejo, muy demandante, muy complicado para manejar porque hay muchas cosas que hay que manejar adentro. Y bueno, Patricia es técnicamente un conjunto de varios algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y de machine learning. Procesamiento de lenguaje natural le permite a Patricia entender qué es lo que el paciente dice. Más que lo que dice es qué es lo que el paciente responde a preguntas que le hace Patricia, y a base de esas respuestas a esas preguntas, Patricia es capaz, usando Machine Learning y su experiencia, capturada por el trabajo que están haciendo humanos, que nosotros llamamos coach, de ejecutar distintas acciones. Esas acciones pueden ser enviar un mensaje, o también puede ser ejecutar algún proceso dentro del HIS, que es el sistema informático de prestadores de salud. Con esta idea, con PPT que tuvimos, armamos este producto, lo armamos como Narrow AI, que es algo que es lo que se puede hacer hoy por hoy en inteligencia artificial. Hay algunas cosas, algunas promesas, pero todavía son muy lejos de lo que sea realidad. Entonces, armamos un exoesqueleto que es capaz de ayudar a personas que hacen atención de salud con todo lo que son temas repetitivos. Y lo otro que aprendimos partiendo es de que existen dos maneras de comunicar, outbound y inbound. Inbound es lo que hacen contact centers usualmente. Son una armia un ejército de ejecutivos que están sentados al lado de sus teléfonos y están esperando que alguien le llame. Y eso es comunicación que se llama inbound. Nosotros no trabajamos así porque creemos de que eso es solución de tratar un síntoma y no de resolver el problema. Nosotros creemos que buen servicio nace de parte de alguien que presta servicio. Entonces nosotros nos dedicamos a mantener al paciente siempre bien informado para que él no tiene por qué llamar. Y eso hacemos, como dije, con este exoesqueleto que estamos dando a personas que están dando este servicio. Para darle un poco, yo no sé si eso va a funcionar. Yo tengo aquí un video. Sí, va a funcionar. Para mostrarle capacidades, qué es lo que estamos capaces de hacer con Patricia actualmente. Eso no es único que estamos haciendo, pero en gran parte nosotros nos comunicamos con pacientes con muchos canales más. Básicamente nos comunicamos mucho más en forma escrita, con correo, con WhatsApp, con SMS. Pero aquí pueden ver más o menos de cómo funciona Patricia y qué es el servicio que podemos ofrecer. No sé si se va a escuchar. Ojalá que sí. Aló, hablo con Julio Rojas. Sí, con él. Buenos días, Julio. Te habla Patricia de Clínica Gávila. Quiero confirmar su hora de mañana, martes a las 4 con el doctor Daniel Fernández. ¿Va a asistir? No puedo. Ningún problema. Voy a anular entonces su hora de mañana, martes a las
Espere un segundo. Ya. Las próximas horas disponibles del doctor son miércoles a las 3, viernes a las 11 y viernes a las 3 en la tarde. ¿Puede a alguna hora? El viernes 3. Perfecto. Entonces su cita queda agendada para el viernes. ¿Algo más? Nada más. Gracias. Muchas gracias por elegir la clínica de Ávila. Adiós. Bueno, esto era el producto que tuvimos. No era tan avanzado como hoy día, obviamente, pero eso era la idea con cual partimos. El Corfo nos dio primera ronda de inversión de SAF de 60 millones a través de una incubadora en ese entonces. Y con esta idea nos fuimos a la Clínica Dávila. La Clínica Dávila es la clínica privada más grande de Chile, con más de 3.500, 4.000 atenciones diarias, que tienen mucha complejidad, tienen un no-show mayor que 20%. No-show es cantidad de pacientes que agendan una cita y no avisan que no van a venir y no vienen. Y eso es más o menos el promedio mundial, es como 20%, y eso es un gran problema en toda industria que tienen agendamiento, muy importante en salud, dado que en salud sabemos de que 52% de población humana tiene por lo menos una enfermedad crónica. Hay muy pocos médicos. Se estima que, por ejemplo, en Chile faltan en este momento más de 5.000 médicos para poder dar atención a toda la necesidad que genera demanda dentro de salud. Entonces, el tiempo de médico y esos 20% que se están perdiendo parecen ser muy importantes. Patricia, fuimos a Clínica Dávila, fuimos con una PPT, gerente general que era en ese entonces era Mario Rivas. Nos escuchó, vio mucho potencial, nos dijo okay, cuánto cuesta y cuánto podemos partir. Y partimos con primer cliente. Partimos en marzo de 2016, 1 de marzo de 2016 partimos con proyecto. Salimos en producción en agosto y desde ahí partió crecimiento que tenemos. Actualmente estamos trabajando con casi todos los prestadores grandes en Chile. Trabajamos con algunas clínicas en Perú, en Argentina, y con el prestador y financiador más grande de España, que es Asisa, que tiene 167 centros médicos por toda España. Lo que estamos haciendo es que estamos acompañando al paciente dentro de todo viaje de paciente que tiene. Todos creen que parte de agendamiento es una manera de ver ¿cómo se llama? Atención de salud como un episodio. Nosotros lo vemos como un círculo, donde el paciente de vez en cuando tiene que entrar de nuevo a su sistema de salud. Entonces nosotros partamos con preagendamiento, que son campañas que generan demanda. Más de generar demanda, son campañas que trabajan de modo preventivo para que el paciente no se olvide de agendar un control, de que no se olvida de hacerse examen, de que no se olvide de que le van a faltar medicamentos, etcétera. Luego estamos ayudando en agendamiento mismo, calculando probabilidad de que el paciente sí va a venir o no va a venir en el momento cuando agenda la hora. Después lo estamos calculando en el momento de confirmación de hora, etcétera. Y con eso estamos haciendo una manera bastante inteligente de hacer overbooking de horas, y eso es cierto que no está disminuyendo no-show, hace de que más pacientes pueden tener probabilidad de atenderse, y eso ayuda mucho en reducir esa pérdida que tiene que ver con tiempo médico perdido en caso de que nadie viene a ser atendido. Luego de esto estamos haciendo todo, y eso era primero que hemos partido, toda la recordación y gestión de la cita, donde logramos en algunas clínicas, como por ejemplo Clínica Las Condes, logramos bajar el no-show por este canal, por nuestro canal,
de comunicación a unos 5%, que es tiende a ser casi cero con overkin que estamos capaces de hacer. Ahora con todo lo que es desafío de contagio de COVID-19, salimos con una plataforma simple de teleconsulta, simple porque no tiene ni su ficha médica, no tiene nada relacionado con ese estilo, sino mejor, como nosotros ya estamos conectados con la mayoría de los proveedores de Chile y con la mayoría de los HIS, se conecta a HIS y da una especie de mini agenda con toda la tecnología que tiene que ver con el imagen y audio y con posibilidad de que el médico pueda desde su box atender al paciente. Luego de esto, nos estamos comunicando con a través de varios canales de comunicación. Partimos siempre con mail porque es un canal que es más efectivo y más barato, y vamos hasta el call center, que es un canal que es más caro, pero por otra parte mucho menos efectivo. Un dato es de que el paciente que dice a Patricia que sí por correo electrónico tiene 10 puntos porcentuales mayor probabilidad de que va a venir a la cita que un paciente que está diciendo esto a una ejecutiva de call center. Como Patricia se está comunicando con pacientes de manera como una ejecutiva común y corriente, paciente tiene, con un texto normal y natural, paciente tiene posibilidad de hacer varias preguntas de vuelta, y hasta ahora Patricia es capaz de responder 99,7% de toda comunicación que está relacionada con confirmación y con manejo de cita médica. Dentro de estas preguntas son donde puede comprar bono, si el doctor atiende o no por FONASA, si se puede pagar con efectivo tarjeta, etc. Y con esto nosotros lo que hemos logrado en clínicas que están midiendo satisfacción de paciente, hemos aumentado satisfacción de paciente mucho, porque como ya expliqué, nosotros estamos haciendo, Patricia, mejor dicho, está clasificando todas esas preguntas, nos están dando algunas alertas, y a base de esas alertas nosotros mejoramos la comunicación outbound con el paciente, haciendo de que el paciente no tiene que preguntar después de conversar con la Patricia. Lo que estamos haciendo ahora últimamente, eso es algo nuevo. Yo formo parte de grupo de trabajo de OMS, de Organización Mundial de Salud, que se llama i4Health, y lo que es un gran desafío ahí es la falta de médicos y un aumento de costos y gastos, de lo que son gastos que se están produciendo para atender pacientes crónicos. Para poder atender pacientes crónicos, se estima por OMS de que los gastos en próximos 10 años, hasta 2030, van a llegar a ser 47 trillones de dólares al año. Entonces, mucho más de lo que puede, de lo que es algo que puede lograr a generar inteligencia artificial. Y ahí los dos ejes que se están implementando actualmente bajo de esos grupos de trabajo son, una es todo el desarrollo que tiene que ver con ayuda al médico a poder hacer diagnosis, o para poder más rápido generar, realizar y elaborar y revisar un examen o una imagen médico. Y el otro eje que es muy importante es el seguimiento de pacientes, que son pacientes crónicos, pacientes viejos y pacientes que existen atención, que esa atención no siempre tiene que ser con el médico, sino es mucho más orientada a adherencia y a conversación con este médico, con el paciente, recordarlo de que tiene que tomar su medicamento, recordarlo de que tiene que ir a hacerse su chequeo anual, etc. Y eso es algo que estamos partiendo ahora con algunos clientes, haciendo consulta post cita,
para ayudar al paciente con realizar sus exámenes y gestionar su orden médica, y ofrecerle de nuevo control en el momento adecuado y en el momento cuando él debe ir a ver médico para no descompensarse. Bueno, eso voy a saltar. Son algunas cosas que son más relacionadas directo al producto, que no son tan importantes, yo creo, que para esta conversación. Como ya les dije, estamos presentes en 4 años, en cuatro países dentro de esos 4 años. Estamos trabajando salvo Argentina, en Perú, Chile y España, estamos trabajando con mayoría de los grandes prestadores, muy grandes prestadores de salud. Y Patricia actualmente está comunicándose con un poco más de 3 millones de pacientes al mes, y eso significa por lo menos entre 9 y 10 millones de conversaciones que Patricia tiene con pacientes, dado de que cada citado significa mínimo 3 interacciones entre Patricia y paciente. Y todo esto nosotros estamos haciendo con 5 personas que están ayudando a Patricia en caso de que Patricia no entienda bien qué es lo que dice el paciente. Y les voy a dejar con este, que es un comentario de Twitter muy interesante, que está relacionado con nuestras ejecutivas, que casi todas tienen apellido Engels. Es muy fácil para poder distinguirse. Eso es. No sé si tienen preguntas, comentarios, si todo quedó claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Milán. Ahora, un poco reiterar, la idea ahora es poder tener una conversación abierta, tanto preguntas a Milán sobre su presentación o sobre su opinión en general sobre lo que es emprender en el país en tecnología, a nosotros también sobre la política, y también no solo preguntas, sino también comentarios en torno al tema de emprendimiento e innovación en inteligencia artificial y cómo lo debiéramos abordar desde la política. En ese sentido, hasta ahora ya había una persona que había levantado la mano y había llegado una pregunta, así que vamos a partir con esa, y Carlos del Ministerio también va a ir dando la palabra. Ok. Entonces comenzamos con las preguntas y tenemos 4 preguntas de Benjamín Pizarro. Benjamín, te vamos a desmutear para que puedas hacérselas directamente a Milán. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es una oportunidad súper interesante de poder crear ciencia, de crear investigación, emprendimiento juntos. Agradezco harto la posibilidad que da el Ministerio de Ciencia y también a Milán por su tiempo y su generosidad en presentar su proyecto. Bueno, yo soy Benjamín, también soy un emprendedor, particularmente también estoy en el mundo de la inteligencia artificial y la medicina. Yo soy médico de profesión, pero físico e ingeniero por deformación. Actualmente estoy siendo mentor en la Datathon del MIT, es decir, estoy ayudando a equipos de ciencia de datos de todo el mundo a poder desarrollar un proyecto. Y paralelamente soy CEO de iHealthy, que es la compañía que le estaba comentando, que nos dedicamos a inteligencia artificial y medicina. Así que no eres el único, Milán, hay más que estamos también en este rubro entrando de a poco, pero con fuerza. Me encantó ENIAC, para mí, de verdad, Milán, me robaste la idea, porque para mí era un sueño tener un voice assistant como Siri, como Alexa, como Cortana, que pudiera dar resolución a problemas médicos. Te quiero hacer unas preguntas un poco más técnicas, y perdón si es que eso no es el foco, pero es súper importante, porque cuando estamos hablando de medicina, estamos hablando de datos médicos sensibles. Dentro de eso, ¿qué certificaciones tiene Patricia para poder operar con datos médicos sensibles? Segundo, ¿cuál es el protocolo de interoperabilidad que ustedes usaron y qué corpus utilizaron? Esas 3 preguntas son bien importantes y me gustaría si me podías aclarar ese punto. Primero, nosotros no trabajamos con datos médicos sensibles, para nada. Eso era lo primero que yo expliqué, es que nosotros estamos trabajando en el área de administración. Entonces, nosotros no conocemos, ni capturamos, ni entendemos, ni hacemos ninguna gestión con ningún dato sensible médico. Lo único que estamos nosotros utilizando son datos demográficos, datos de contacto de un paciente. ¿Sí? Es que efectivamente
en medicina, de hecho, por ejemplo, yo también estoy haciendo algunos desarrollos con la Clínica Las Condes, y ellos son súper quisquillosos con la política de datos, y está bien que sea así, porque eventualmente uno dice, Sí. ok, el dato demográfico no es un dato médico sensible, pero sí lo es porque es un dato que permite tracear a un paciente. O sea, hagamos un ejercicio de un árbol de decisión bien simple. Si usted conoce la profesión de una persona en Chile, usted conoce su nivel educacional, sabe si está en FONASA y SAPRE, usted puede predecir ¿Ya? en qué comuna vive. Si usted sabe en qué comuna vive, sabe cuáles son los servicios que ocupa, entonces usted puede rastrear al paciente. Mi pregunta va un poco hacia el lado de cómo usted se asegura de que los datos Sí, queden pero en su plataforma. esa pregunta no es para mí, esa pregunta es más para las instituciones legales de Chile, porque toda esta información que tú me estás nombrando ahora, básicamente información demográfica que nosotros estamos ocupando, que son datos públicos que se pueden conseguir teniendo el nombre del paciente o teniendo el nombre completo del paciente por la base de datos Cervel que está abierta y se puede comprar. Entonces, Perfecto. Ahora, esta cosa es una cosa y la otra cosa son datos de contacto de un paciente, que esos datos de contacto de un paciente son propiedad de la clínica. Nosotros solo lo estamos usando dentro de la misma clínica donde estamos haciendo nuestra gestión. perfecto. Entonces ustedes relegan a la clínica el rol de custodiar los datos. O sea, ustedes en el fondo entiendo que se insertan en el flujo de la clínica por dentro. No es que ustedes hagan un trabajo previo a la clínica. Ustedes están dentro del flowchart. Patricia es una ejecutiva que está empleada en la clínica. La clínica le está pagando Perfecto. un sueldo mensual y trabaja para la clínica, Muy teniendo bien. Muy bien pensado. todo su crecimiento personal dentro de su vida de 4 años, que partió Perfecto. Muy inteligente. como un niño Muy inteligente. y luego está creciendo, entendiendo mejor qué es lo que pacientes dicen y qué quieren decir con sus palabras. Pero como te dije, nosotros no estamos Muy usando bien. ningún dato sensible. Perfecto. Es una solución muy inteligente, muy, muy inteligente, de hecho, porque uno de los principales problemas de estar fuera del flujo del hospital es que uno empezaría a manejar datos sensibles. Por ejemplo, si yo hiciera un sistema de triage para COVID, que es lo que está haciendo la Corona App, la Corona App es súper complicada, porque de hecho ellos están manejando datos sensibles que están fuera de los flujos de una compañía y ellos sí tienen que tienen que ser aprobados por un comité de ética. Y de hecho, no estoy seguro si eso pasó, y Corona App probablemente en un par de meses más va a tener problemas por lo que está pasando, porque hay ciertos problemas. Fuera de que la persona diga acepto las condiciones de término y uso, hay un problema legal que nos va a rebotar en 2 meses más. Pero segunda pregunta Eso, interesante es, ¿cuál es el protocolo de eso es, interoperabilidad? me gustaría darte un muy buen punto en este caso, porque eso es básicamente uno de los labores que estamos haciendo nosotros en i4Health. Existe un comité ético que resuelve precisamente estos problemas y una de las pocas aplicaciones que sí tienen todo aprobado por ese comité ético y tiene todo eso es ADA. Y ADA también tiene su propio screening de COVID. Entonces, en caso de que alguien quiere sentirse bien protegido usando una aplicación que le puede ayudar, yo puedo recomendar ADA de todo mi corazón. Ya, perfecto, ahí me podría Yeah. dar el contacto porque me interesa. Segunda pregunta, ¿qué protocolos de interoperabilidad? Actualmente Chile lleva una política de 20 años más o menos con el proyecto Sidra, el Libro Blanco y el Libro Azul, y actualmente todavía no tenemos un hospital digital. Eso ha sido porque no Sí. se han podido adaptar los protocolos de interoperabilidad como HL7, FHIR y las terminologías como SNMED City, que son terminologías que permiten que los sistemas se integren. De hecho, actualmente no tenemos un bus de integración a nivel nacional. Intersystem y IBM están desarrollando algunos, de hecho hay algunos emprendimientos como Javier Leighton que desarrolló HealthChain hace poco, pero sin embargo actualmente no contamos con una plataforma centralizada donde podamos hacer un traqueo de los datos a nivel nacional para generar datos que sean útiles, por ejemplo, para FONASA, para hacer compra de medicamentos o para hacer gestión de camas, que eso sería algo evidente que deberíamos haber tenido para esta pandemia. ¿Cómo usted se inserta en ese flujo y cómo usted ha enfrentado el problema de la interoperabilidad y las tecnologías como SNMED City? Bueno, voy a repetirme, nosotros estamos trabajando como funcionarios, Patricia es un funcionario de cada sistema, o sea, de cada prestador de salud por separado. Entonces nosotros con cada prestador de salud hacemos integración, en algunos más, en algunos menos, pero se puede decir desde cero.
donde ellos nos dan acceso por distintas APIs y por distintos servicios que de veces existen, de veces no existen y los tienen que implementar los centros médicos y clínicas a medida de nosotros, y nosotros nos adaptamos a lo que tienen ellos. Actualmente nosotros tenemos nuestro propio middleware que permite a Patricia poder comunicarse con distintos idiomas, por decirlo así, de distintos prestadores de salud. Yo conozco muy bien el Sense y conozco muy bien su esfuerzo que están haciendo ahora básicamente para establecer un sistema de interoperabilidad entre todas las clínicas y de la FONASA y de salud privada, pero ahí yo creo que va a pasar mucho tiempo porque eso no es solo un desafío técnico que sí existe, porque solo si hablamos de HL7 hay como 7, 8, 10 distintos sabores de HL7 y todos están comunicándose con HL7 pero no son tan compatibles. Sino también existe la temas culturales y las temas que son más legales, donde una clínica o un médico en particular no tiene obligación a compartir sus datos con otros. Y a diferencia de Uruguay, donde el dueño de ficha médica y dueño de todos los datos dentro del salud es el paciente mismo. Entonces, existe una base de datos que está centralizada. Y yo como paciente, por ejemplo, en Uruguay, el momento cuando entro a la consulta del médico, previamente yo pago mi consulta o me lo que estoy entrando porque tengo mi carnet de salud uruguayo. El momento cuando entro, la clínica se le abre un puente, por decirlo así, para que pueda conectarse con esta base y sacar y conseguirse mis datos de la cita, de la ficha para que el médico pueda operar. Eso en Chile yo no sé cuánto va a pasar, pero yo no lo veo tan pronto. Súper, muchas gracias Benjamín por tu pregunta. Ahora tenemos otra pregunta que nos llegó por el chat de Rainer Arbolledo. La pregunta dice lo siguiente: en relación a los ejes de la política y en particular a los factores habilitantes, ¿se ha logrado medir el impacto que tiene en el mundo del trabajo la incorporación de la inteligencia artificial? Gracias. Eso no sé si tal vez quiera terminar también, pero tal vez ahí se llamaba José Antonio. Yo creo que eso es más pregunta para el ministerio que para mí. ¿Sí? José Antonio. Gracias por la pregunta. Voy a contestar un poco esa y también a hacer una pregunta también de vuelta después a Milán sobre el emprendimiento también. Sobre el impacto en el trabajo, efectivamente es uno de los temas más relevantes y que no está solo en el eje de factores habilitantes, sino más bien como en el impacto económico que puede tener la política. Pero hasta el día de hoy todavía no hay consenso en cómo se tiene que medir realmente el impacto de la automatización. Hasta ahora se han visto 3 maneras distintas de medirlo y de la forma en que uno lo mide, qué tanto reemplazo uno ve. Si uno lo mide, por ejemplo, por tareas, uno puede ver que hay baja automatización, porque en realidad lo que pasa es que cambia la naturaleza del trabajo, cambian algunas tareas, pero no se reemplaza a la persona. Hay otros que han visto un enfoque mucho más de reemplazo de ocupación y que ahí sube bastante más el porcentaje de reemplazo, y hay otros que incluso ven el impacto de si es que yo genero una nueva industria que mueva a otra industria. Entonces, por ejemplo, y acá sí tiene mucha relación con el emprendimiento, si yo a través del emprendimiento genero una nueva industria que elimine o que achique otra industria, puede generar un gran desplazamiento. En ese sentido, por ejemplo, el gráfico que yo había mostrado en la presentación trata de hacer como un indicador más o menos comprensivo, en lo que de hecho es importante el hecho de que países muy desarrollados tienen una alta automatización y es porque tienen un gran capital humano, pero al mismo tiempo, por ejemplo, tienen muchos robots, los costos más bajos, etc. Y en ese sentido, las mediciones que se han hecho van desde menos de un 10% de reemplazo en los próximos 5 años hasta más de un 50%. Y en eso es complejo el decidir cuál uno va a hacer. Y en ese sentido nosotros estamos viendo 2 cosas como para poder abordarlo en la política. Uno, lo urgente es que se tienen que generar mecanismos de capacitación, y eso es algo que se está trabajando, por ejemplo, con talento digital, y también con la incorporación, por ejemplo, en la educación técnico-profesional de la inteligencia artificial como una habilidad transversal.
y que esto se puede enseñar en distintas áreas, y así como Benjamín decía que era un médico que se ha convertido en ingeniero y físico, la idea es que en el futuro ojalá todos sepamos un poco de inteligencia artificial y que sea algo que sea transversal, y eso es algo que estamos tratando de incorporar también. Y eso un poco ayudar a paliar lo que puede ser el impacto en el trabajo. Pero obviamente también ahí hay que hacer un fuerte diseño, y estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y con CENSE en cómo también vamos a apoyar a las personas que efectivamente se pueden ver desplazadas y en el fondo ayudarlos en esa transición. Y ahí estamos también trabajando en distintas cosas, pero como decía, depende mucho de cómo se estima, puede ser que en gran parte lo que pase no es que la gente deje de trabajar, sino que mucho que cambie la forma en que trabaja, y los que lo dejen hay que apoyarlos, reconvertirlos y volver a insertarlos, y en eso creemos que el emprendimiento puede ser una herramienta importante. Y en esa misma línea yo quería hacer también la pregunta a Milán, y que es algo que también estaba como estas preguntas iniciales, como cómo él vio Chile para poder emprender en tecnología, como qué barreras se encontró, qué oportunidades se encontró, qué fue lo bueno, qué fue lo malo de venirse a emprender a Chile, y también por qué su decisión de venir desde Serbia a Chile a emprender. Bueno, voy a partir respondiendo a tu última pregunta primero. Yo vine desde Serbia a Chile porque en una de las competencias donde estaba participando con un proyecto mío de inteligencia artificial antes de venir a Chile, escuché la historia de Startup Chile, que partió más o menos ahí. Yo creo que eso era segunda o tercera convocatoria para Startup Chile. Me pareció muy interesante. Yo en este momento tenía un proyecto que fue relacionado con industria de música, donde se necesita mucho más plata para aprender, pero me pareció muy interesante Chile como un país donde hasta el gobierno está invirtiendo en, en emprendimientos que tienen alto impacto tecnológico y por eso alto impacto económico también. Por eso vine acá con la idea. Uh, Obviamente no pude aprender al tiro porque uno tiene el tiempo para entender dónde está, para entender cómo se puede hacer todo esto, cómo se puede armar la empresa, cómo se puede construir la empresa, porque lo más fácil es armar una empresa. Después viene el trabajo fuerte. Yo creo que Chile, comparándolo con muchos países de Europa, de donde vengo yo, y sin poder compararse con otros países en América Latina, está muy avanzado, no solo económicamente, en pensando de que startups son el motor más grande y más fuerte de una economía de un país, sino también con todo lo que son procedimientos y con todo lo que son pasos que uno tiene que cumplir para poder emprender. Existen filtros que yo lo encuentro muy buenos porque no cualquier idea sin mucha elaboración y sin mucho pensamiento debe ser financiada, y eso lo encuentro bueno. Encuentro bueno de que más que 60% de los proyectos finalizados no prenden, mueren dentro de primer año, segundo año, que eso también es bueno porque uno tiene que fracasar y tiene que aprender, y ninguna idea viene lista y con todo, pero para mí el Chile fue un lugar muy bueno. Yo nunca me arrepentí de tomar esta idea y de venir a Chile a aprender. Así que en este caso, en ese sentido, yo súper contento, y creo que Chile tiene muy buenos mecanismos. Lamentablemente, es donde Chile está lento y donde debería poder mejorar un poco es en dar acceso a startups y a nuevas ideas en todo lo que es sector público, donde todavía existen muchas barreras de poder entrar. Lo que tú dijiste en un principio, o sea, Benjamín lo había dicho. Después de tanto tiempo todavía no tenemos hospital digital. Esta cosa no es tan
de otro mundo y no es tan complicada de implementar, pero sí cuando uno agrega todas las temas burocráticas que existen alrededor de todo esto. Y bueno, me gustaría también comentar un poco la tema de empleos y de esto y de este riesgo que está apareciendo de que de que va a llegar a mejorar, o sea, a poner en riesgo inteligencia artificial. Yo puedo decir de que por lo menos en salud hay tanta falta de personal de que lo único que puede lograr y hacer la inteligencia artificial es equilibrar y poner de que el personal que existe puede hacer su trabajo de una poco mejor calidad y de trabajar un poco más. No es de que puede poner en riesgo, y no solo en salud, porque yo veo de que falta mucha mejora de servicio y de atención, no solo en salud, en retail también, en muchos verticales más. Gracias, Milán, por la respuesta y también a José Antonio. Ahora dejamos a Rodrigo Alfaro, que quería hacer una pregunta, y pues pasamos a Raúl Alberti, que también quería hacer una pregunta. Rodrigo, te habilito el micrófono. Okay. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta en relación al modelo de negocio que tú tienes. Un poco lo que estaba hablando de Startup Chile, a lo mejor ayuda a entender el mecanismo que tuviste de inversión y cómo le cobras a tus terceras de innovación, que imagino que permanentemente tiene que estar mejorando tu motor. Bueno, el mecanismos de inversión o mecanismo de financiamiento de una startup por parte del gobierno de Chile está cambiando. Nosotros cuando partimos hace 4 años, el mejor vínculo era SAF, subsidio flexible de innovación, y nosotros, ese subsidio era de 60 millones, como dije, y nosotros tuvimos que poner adicionalmente unos 20 para poder emprender con nuestra idea, pero era bastante porque además te entrega una cantidad de horas de mentoría y de ayuda de distintos expertos dependiendo de en qué incubadora estás afiliándote. Ahora entiendo que ese subsidio ya no existe. Ahora se parte con un subsidio que es mucho menor, pero por otra parte se lo entregan a muchos proyectos más que el subsidio similar. Pero lo que es muy importante para conseguirse es tener la idea clara. Uno tiene que ir y postular varias veces, porque cada formulario que tú tienes que llenar para una convocatoria está hecho para detectar si tú estás o no estás seguro de qué es tu propuesta de valor. Eso es lo que es más importante, y de que tú tienes o no tienes equipo fundador que es capaz de generar este valor y entregarlo al mercado. Esas dos cosas son donde uno usualmente se le olvida. Todos nosotros cuando partamos con un emprendimiento nos estamos enfocando en features, nos estamos enfocando en nuestro producto y en qué es el producto capaz de hacer, pero nos olvidamos de que la idea, lo único en el mundo que está ganando plata con ideas, dicen que es la agencia que registra patentes de Estados Unidos. Todo lo demás depende de ejecución. Y para responder, nosotros, como estamos trabajando con puras empresas grandes, nosotros estamos vendiendo mucho más consultoría y mucho más una orientación de cómo se puede hacer y usar la inteligencia artificial dentro de sus organizaciones, y nos estamos haciendo de que cada cliente nuestro tiene su componente y una ventaja competitiva contra otros, porque si no, esto sería que todos tengan que tener Patricia para tener lo mismo. Y por esto nosotros optamos por un fijo mensual que nos están pagando como un sueldo básicamente de Patricia, y para esto ellos tienen derecho a todas las mejoras que están generándose, porque la única, o sea, la gran
manera de cómo poder mejorar inteligencia artificial es a través de más datos. Y como todos nuestros clientes contribuyen y atribuyen con datos que nos están entregando y que nosotros estamos capturando, con todo esto estamos mejorando producto, así que todos nuestros clientes tienen derecho a todas mejoras igual. Gracias, Milán, por la respuesta Ya. y también a Rodrigo por la pregunta. Ahora dejamos a Raúl Alberti, que tiene la mano levantada. Raúl, te habilito el micrófono en este momento. Ya. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Sí, bueno, me identifico mucho con lo que has mencionado, Milán, porque yo también soy migrante. Tengo 3 años en Chile, soy venezolano. Y después de estar 30 años con mi empresa en innovación en el área de salud, tuve que empezar de cero aquí en Chile. Pero ha sido una buena experiencia, ¿no? Sí. Pero quiero enfocar el área nuestra es el área de salud, donde me he desarrollado como docente, investigador, emprendedor y empresario. Y he logrado combinar esos elementos, ¿no? Entonces, aquí quiero aprovechar de verdad para focalizar el tema en el área de salud. En nuestro caso, nuestro ámbito es inteligencia artificial en el tema de imágenes médicas, pues de visión artificial. Ese es nuestro ámbito, ¿no? Y donde el problema en donde yo observo como país, y es lo que quiero focalizar, es que obviamente en nuestro caso la inteligencia artificial, cuando ya estamos en el ámbito de apoyo, sistemas de apoyo a los médicos, en este caso a los radiólogos, tenemos que pasar por una validación clínica y tenemos que hacer, obviamente, tener acceso a datos y apoyo de parte de las instituciones. Entonces, la pregunta que hice está centrada en ese entorno. No basta con que haya una política, no basta con que haya un financiamiento hacia este tipo de proyectos. Hace falta que el Estado de alguna manera promueva, impulse o inclusive legisle en torno a que para desarrollar la inteligencia artificial se necesita una confluencia del emprendimiento, de la academia y de las instituciones de salud. Si esa no logramos coordinarlo en la ley, los proyectos van a tener mucha dificultad. Hablo por el nuestro. Nosotros comenzamos este proyecto en el 2017, lo hemos financiado completamente nosotros. A partir del año 2019 recibimos un fondo que, como decía Milán, ahora es Capital Semilla, que son 15 millones de pesos. Eso obviamente alcanza para, como decimos, para comprar las bebidas o algo así. Pero desde ese año empecé yo con apoyo del Corfo y el primer acceso que tuve fue al Hospital Sotero del Río, antes de que inclusive salieran los CEPIs. Tengo la carta de pilotaje, pero hay todo un proceso burocrático que hasta ahora no ha permitido que un protocolo de validación que entregué, hecho ya con un proceso que ni siquiera lo estoy haciendo solo en Chile, lo estoy haciendo en varios países a la vez, y con universidades y académicos, colegas, construimos un protocolo. Lo introduje en agosto del año pasado y a este momento no he tenido respuesta. Estoy comenzando ahorita, afortunadamente, con la Reduce Cristo y estoy en ese proceso, pero la realidad es que si queremos construir una industria que perfectamente puede competir con lo que están haciendo, porque en nuestro caso, que es ya hay muchos decenas de proyectos en torno a imágenes médicas de tórax, radiografías de tórax, etc. Pero el tema es cómo eso se concibe, cómo se valida, cómo se conjuga. Y si no hay una legislación para permitir esa apertura, va a pasar una gran dificultad y no vamos a poder competir. Y lo ideal es que nuestras soluciones salgan con criterios, con la realidad de Chile, porque eso es, aunque hay proyectos ya en Estados Unidos, en Asia y en Europa, la realidad es que son estudios basados en imágenes, en criterios de radiólogo y en realidades que no son realmente las nuestras. Y en nuestro caso es lo que estamos haciendo. Entonces quisiera saber
un poco que hay previsión y si no, por favor, tratemos de construir algo que promueva, porque si no, los emprendimientos van a quedar, a pesar de tener financiamiento, de tener buenas ideas, no van a lograr llegar a competir. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahí Milán o José Antonio, que pueden... Yo lo que puedo opinar sobre ese tema son un par de cosas. Primero, la legislación no puede venir primero. Primero vienen ideas y primero viene innovación. Luego, uno tiene que ajustar esas innovaciones y esas ideas a realidad legal y realidad de que estamos viviendo. Y no podemos de una hora de un momento a otro hacer un giro de 180 grados y partir con una legislación que explica algo que todavía está básicamente en pañales. Esa es una cosa. Y otra cosa, yo creo que puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros nos demoramos casi 2 años de gastar 60 millones. Y eso es porque nosotros partimos básicamente con ese subsidio, pero siempre tuvimos caja positiva. Partimos con un cliente ya andando. Yo creo que hay que entender una cosa. El subsidio o ningún capital de riesgo no financia implementación de nada que es tecnológicamente o comercialmente complicado de implementar. Está financiando la idea que es disruptiva e innovativa para que esta idea puede tener un proof of concept rápido y puede conseguirse financiamiento rápido, porque uno cuando está vendiendo innovación, ahí el precio no es el tema. Uno puede cobrar mucho más alto de lo que después de 3 o 4 años de operación, porque está entregando mucho más valor. Y yo creo que 15 millones se parece como poca inversión, pero depende también de qué tan uno quiere ser y quiere lograr con esos 15 millones. No se puede hacer nada ni tecnológicamente ni comercialmente muy avanzado, pero sí con una buena idea. Yo creo que incluso con 15 millones sí se puede hacer un buen proof of concept y se puede tener primero o segundo cliente, y con esto y con financiamiento del Estado ya se puede postular a segunda ronda de inversión, que puede ser de capital privado. Que en este momento ya son palabras mayores. Antes veo que Raúl quiere replicar y quizás también complementar, Sí. pero complementar un poco de nuestro lado también. Como primero, la política estamos empezando a explorar distintos sectores. La política se tiene que hacer cargo obviamente en general y probablemente eso es lo primero que haga, pero obviamente algo que estamos considerando es que queremos identificar distintos sectores más que pueden ser más estratégicos, tanto por su impacto en las personas como por el impacto en general que puede tener el país. Entonces, identificar qué sectores quizás pudiéramos apostarles ficha, en general considerando los recursos, para que pueda crecer más la industria tecnológica y la aplicación y la adopción de inteligencia artificial. En esa línea, sobre el tema específico de salud, más que nosotros buscar algo de regular en específico un sector o una tecnología, acá como una cosa aparte es que tenemos que tratar de que la regulación que puedan hacer de esta política sea agnóstica con respecto a la tecnología y que no bloquee lo que es el emprendimiento. Y en eso hay que ser súper cuidadosos al momento de regular. La política, en el fondo no, esto es como para hacer una aclaración, no es una ley, sino que probablemente incida en más de una ley, pero al mismo tiempo genera otras iniciativas como potenciar programas, como abrir nuevos programas, como focalización de recursos, entre otros. Entonces la política apunta hacia varios lugares y por eso también es una política a largo plazo y que tiene un plan de acción que se va a ir actualizando a medida que se desarrolle la política y que tiene que ir evolucionando con ella. Si la política mira 10 años, estamos construyendo también un plan de acción para los primeros años que tiene que ir actualizándose. En ese sentido, probablemente los primeros pasos es explorar estos sectores estratégicos y luego entrar a cosas más específicas. Sin embargo, hay ciertas iniciativas que ya están en curso dentro del gobierno y que se relacionan y están bastante de la mano con esto y que yo creo que también apuntan
a quizás mejorar las condiciones de estos emprendimientos, fuera de lo que está en Corfo en específico de capital. Hace poco también el Comité de Transformación Digital lanzó lo que es Colaboratec, que también es una plataforma que precisamente está buscando fomentar lo que es el emprendimiento e innovación en salud. Entonces es una plataforma que está conectando lo que son tractores, lo que son mentores y lo que son emprendimientos para poder generar más innovación. Otra que también está en este marco es una iniciativa que comparten el Ministerio de Economía con el Ministerio de Ciencias junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y Amazon Web Services, que es el Data Observatory, que está trabajando en la disponibilización de distintas fuentes de datos. Partió con los datos de astronomía y cómo estos quizás se pueden también hacer transferencia tecnológica a otras áreas. De hecho, existe experiencia que ha existido desde la astronomía a la salud, de hecho, en particular, que se ha hecho. Pero también la idea es que el DO va a ir buscando otras áreas en las que también pueda aportar a la disponibilización de datos y a la disponibilización de herramientas y generación de herramientas también para fomentar el capital humano, que pueda contribuir también al emprendimiento en esa línea. Entonces, en ese sentido, hay iniciativas como estas, que algunas son más específicas de salud, como es lo que es Colaboratec del Comité de Transformación Digital, otras que tratan de habilitar el ecosistema en general, y el plan de acción es algo que va a ir evolucionando, y si efectivamente podemos identificar salud como un área prioritaria, probablemente se puedan ver cosas más específicas, pero siempre el espíritu va a ser que nosotros no queremos restringir, sino que fomentar, y obviamente vamos a tratar de ir a facilitar, pero siempre resguardando también la seguridad de las personas y los distintos riesgos que representa la tecnología. Muchas gracias, José. Vamos a ver la réplica de Raúl y después pasamos a las siguientes preguntas para ir avanzando. Raúl, te habilito el micrófono. Es así que ya el proyecto nuestro ya está montado en la nube y está funcionando, y inclusive tenemos una solución certificada con datos no de Chile, porque hasta ahora no hemos podido conseguirlos. Y efectivamente, solo para resumir, cuando dije lo de la política, no necesariamente es una ley, pero lo que quiero decir es que la política promueva, como tal como lo dijiste, o impulse o motive a las instituciones a participar en los procesos de inteligencia artificial, porque en el caso de salud, donde hay datos, no como el caso de Milán, que obviamente, como él bien lo dijo, no trata con datos que son propiamente médicos, pero los que tratamos con datos médicos es obviamente mucho más riguroso y necesita de que las instituciones se sumen conjuntamente con los emprendedores, porque en este caso, si hacemos el desarrollo, el Corfo nos dio el financiamiento, por ejemplo, he lamentado mucho que teniendo nosotros ahorita una alternativa que pudiera apoyar para el COVID-19, el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, promovió un proyecto que trajeron de China, que está en la pota central, que no tiene certificación, pero como vino de China por manos de Huawei, está ahí puesto como una alternativa de apoyo al servicio de radiología, y nosotros tenemos algo que pudiera estar apoyando, pero no hemos logrado incursionar porque hay digamos, no hay una separación entre todo el proceso. Es lo que quería decir. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora vamos a pasar, para hacerlo un poco más fluido, vamos a contestar 3 preguntas. O sea, vamos a abrir la palabra a tres preguntas y después vamos a pasar a que los expositores puedan contestar. Así que ahora primero a quienes tienen la mano levantada, aquí Álvaro, te habilito el micrófono, después vamos a mencionar lo que preguntó Josefina y después los comentarios que ha tenido Benjamín. Álvaro, te habilito el micrófono. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí. Dale. Perfecto, bueno, me quiero presentar primero, soy Álvaro Herrera, soy ginecólogo y académico de la Universidad de Chile, trabajo en el Hospital San Juan de Dios, también trabajo en la Universidad San Sebastián a cargo de varios cursos de pregrado, por lo que en el fondo ya podrán sospechar que lo que más me interesa básicamente es la docencia y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la salud pública, que es muy vulnerable obviamente en nuestro país y ustedes lo tienen más que claro. En ese sentido, entendiendo un poco de lo que han estado hablando y también un poco de lo que he leído acerca de Patricia, la verdad es que pienso y siento que calza en forma perfecta para el control prenatal en obstetricia. Yo me dedico al alto riesgo y en el fondo nosotros tenemos una columna vertebral en la cual
desarrollamos nuestros controles con fechas en las cuales se hacen ciertos exámenes en determinada edad gestacional. Al principio del embarazo se pide un pack de exámenes, posteriormente a las 22, 24 semanas una ecografía, después a las 26 semanas está el otro examen, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero finalmente el 70% de los embarazos sabemos que son fisiológicos, que no necesitan control en un alto riesgo obstétrico, que es donde yo trabajo, por lo tanto se ven en consultorios con matrona. Y en ese sentido creo, y entendiendo también esto, que eventualmente contando con una base de datos interesante de estas pacientes, en las cuales se puedan meter todos los resultados de los exámenes, se pueda meter la presión arterial, el peso, etcétera, etcétera. Eventualmente Patricia, por lo que he leído, ¿cierto?, podría estar ahí pendiente de estas pacientes, podría estar recordándole los diferentes suplementos que tiene que tomar toda embarazada desde tal o cual semana, hasta las 12 semanas, por ejemplo, ácido fólico. Después nosotros hacemos el suplemento con fierro y el ácido fólico ya no es necesario. En muchas de ellas estamos dejando aspirina por riesgo de preeclampsia y otras enfermedades del embarazo a nivel placentario. Por lo tanto, creo que puede ser algo sumamente interesante, al menos en mi especialidad, y que podría aplicarse y ayudar muchísimo, entendiendo que además en esta contingencia que tampoco sabemos hasta cuándo tenemos que soportarla, digamos, sin lugar a dudas, puede ser de mucha ayuda, y en futuro, sin ella, también, porque sabemos que, bueno, las personas todas actualmente prácticamente tienen un smartphone, un celular, y eventualmente esto puede significar educación, puede significar también ayuda, y en ese sentido mejorar muchos resultados, dentro de los cuales el principal es el disminuir la incidencia de parto prematuro, que sabemos que el parto prematuro es lo que causa mayor gasto en salud pública, dejando de lado lo que ocurre obviamente ahora con el coronavirus. Por lo tanto, desde el punto de vista de impacto y desde el punto de vista también de cómo podría esto funcionar, creo que calza perfecto. Así que, bueno, quería tomar la palabra para darles un poco la idea desde donde yo trabajo. Así que eso, espero que de algo pueda servir también. Bueno, nosotros, yo como para responderte a tu pregunta, nosotros estamos tratando de conversamos con el ministerio anterior, antes de reestructuración del gobierno, de participar en esta parte de costal digital. Ahora tengo entendido de que el eje y de manera de cómo se va a abordar este problema está cambiando. También nosotros estuvimos hablando con varias direcciones de salud, estuvimos hablando con clínicas como como Sotero del Río mismo, y como Municipalidad de La Arena, de Municipalidad ¿cómo se llama? De Huechuraba. Pero el problema de la salud pública de Chile es que hay mucha burocracia y hay muchas maneras de cómo uno tiene que presentarse, cómo uno tiene que participar en las licitaciones para poder lograr trabajar con salud privada. Yo creo que para llegar a ayudarte a ti, nosotros tenemos dos vehículos. Uno es tratar de ir a través de Chile Compra y esperar que alguien nos compre o no, y que alguien nos reemplace después de 4 años porque tiene una solución que es más barata, no necesariamente de mejor calidad. Y la otra es encontrar una manera de financiar esto como un proyecto social, porque lamentablemente el mundo occidental, el mundo capitalista, digamos, salud tiende a ser un negocio donde clínicas y prestadores de salud no puede ganar plata de hacer seguimiento de un embarazo complicado. No lo va a hacer, va a esperar que esta persona llegue a urgencia. Entonces eso tiene que partir, tiene que encontrar una manera de financiarse como una especie de ONG o de algo así.
Gracias a Milán, José Antonio, también, para tomar las últimas preguntas del chat. Eso, porque nos queda poquito tiempo y Zoom corta la conferencia cuando se acaba, ya estamos cerca del cierre, pero quería aprovechar al menos de contestar brevemente dos preguntas que habían quedado en el chat. Sobre la segunda, voy a partir por la segunda, que hablaba sobre el foco de la política misma, y efectivamente nosotros revisamos las distintas políticas, vimos los distintos enfoques, y un poco la estructuración que hicimos de los 3 ejes van en esa línea de los enfoques. Sí, una primera cosa que hay que reconocer y que el fondo tiene nuestra política es que no estamos en el nivel de desarrollo tecnológico ni desarrollo económico de Alemania, Francia o China, y en ese sentido nuestra política probablemente no es lo ambiciosa que es esa política, pero sí captura muchas cosas de esos países. En ese sentido, por ejemplo, la de India no solo ve el fortalecimiento de capacidad de la población, sino que también tiene un reconocimiento importante de el poder salvar una brecha, y que eso es algo que nosotros queremos abordar mucho desde el eje de factores habilitantes. Pero, por ejemplo, también rescatamos algo súper importante en cuanto a Alemania, de las alianzas público-privadas que hace, y también en lo concreta que es la política en cuanto a las líneas que va a seguir y las acciones específicas que toma. Y en eso la política de Alemania es bastante ejemplar en esa línea. Y también Francia, que acá no lo mencionó Cristina, que es quien hizo la pregunta, que es otra cosa importante que tiene, y que ahí también lo conectamos con Canadá, es el desarrollo súper profundo en cuanto a los aspectos éticos y de impacto social que tiene la tecnología, y que es una discusión que estamos abordando en el tercer eje y que es sumamente relevante, y que también los espacios de participación son súper importantes para eso. Y en eso, un dato, por ejemplo, cuando se hace un mapeo de todos los principios de inteligencia artificial a lo largo del mundo, si uno lo revisa, la mayoría están concentrados en lo que es Europa, Norteamérica y quizás un poco Asia. Y de hecho el mapeo que hace Stanford, que son 36 principios, solo identifica 2 que están desarrollados en Latinoamérica, uno de ellos en México, y el otro de la iniciativa de YALATAM, que no sé si Felipe está conectado todavía, que le hicieron desde acá de Chile. Pero en el fondo esa discusión es una discusión que estamos súper al debe y que también es algo que queremos impulsar. Y en cuanto a la pregunta de Josefina, sobre la inversión misma, es algo que se va a ir determinando en el mismo plan de acción. Una cosa concreta que, por ejemplo, ya se hizo fue la focalización de becas de de doctorado al extranjero en inteligencia artificial, que eso es un monto bastante grande que dura 4 años. Ahora estamos haciendo el cálculo nuevo porque se había focalizado magíster, pero se tuvo que redestinar algunos recursos a coronavirus. Pero en ese sentido existe una exploración ahí, que obviamente estamos viendo también con cómo ha ido cambiando el contexto en ese sentido. Por último, también porque en el fondo esto va a ir terminando y va a ir cerrándose, quería hacer como una última invitación. Primero agradecerles a todos por participar, estuvo muy interesante la discusión, también invitarlos porque mucha de la comunidad, por lo que veo que se conectó hoy día, son de salud, y la discusión de salud la vamos a seguir teniendo en el tercer webinar, que es en 2 semanas más. Entonces, también invitarlos a ese, invitarlos también al de la próxima semana, que es un tema muy distinto, que también viene de la cultura, la creación artística y las artes, y también cómo se aborda el tema, y que también invitarlos a participar ahí. Pero también no solo a participar de estos webinars, sino que motivarlos precisamente para poder levantar sus opiniones, sus inquietudes, en especial en cosas específicas de ustedes que están haciendo estas cosas, a hacer mesas autoconvocadas y poder contribuir a la política. Y en eso está al principio, pero esto va a quedar disponible, pero cualquier cosa me pueden escribir, y en eso yo feliz de poder reunirme con los que necesiten, que se puedan convocar mesas, que se pueda trabajar este tema, y nosotros así poder enriquecer la política. Eso nos sirve mucho, y así es una construcción mucho más colectiva. Y también en el fondo, cuando también siéntanse libres de escribirnos cuando tienen distintas soluciones para ver cómo se pueden encauzar. En especial, por ejemplo, en el tema de coronavirus también, ver las distintas colaboraciones que se pueden dar, y en eso nosotros estamos súper abiertos a recibir todo el feedback y los insumos que puedan generarse. Así que, lamentablemente, en virtud del tiempo, por eso no podemos dar más la palabra, porque literalmente la sesión se va a cortar en 3 minutos más. Pero agradecerles nuevamente, ha sido una muy buena discusión, y los esperamos a todos y todas que se conecten la próxima semana para el próximo webinar, y ojalá que también se motiven a generar mesas de participación, y que ojalá esos más de 30 que ya habían se multipliquen, y que sean muchas más las que contribuyan a construir esta política. Muchas gracias.
Y frente a una última pregunta también que estaban haciendo algunos en el chat, esto va a quedar grabado por si lo quieren revisar, alguno llegó tarde o se tuvo que ir antes, y va a estar disponible en la página del Ministerio y en el canal de YouTube del Ministerio, si lo quieren ir revisando, y todos los webinars van a ir quedando ahí. Entonces ahí pueden revisar cualquier cosa. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.